Amables televidentes del canal 2 de Global TV, muy buena tarde, bienvenidos a este espacio académico, a este conversatorio de sus derechos con temas de vital importancia que a futuro le pueden servir cuando de hacer valer un derecho se trate. Les recordamos que este programa también puede ser visto en vivo y en directo a través de la página web de nuestro canal www.canal2.com. De igual manera, este programa también se retransmite esta semana lo veremos nuevamente el miércoles de 1:30 a 2 de la tarde. También este programa es visto a través del canal 116 de En Cali. Nos pueden escribir a susderechos@yahoo.es o seguirnos en el Twitter a través de @susderechos1 con el número, y allí pues nos pueden dejar comentarios o si algún tema. Exacto, porque este programa tiene también como mecánica una línea de participación, un espacio de 5 minutos antes de finalizar el programa, donde usted pues puede hacer una pregunta referente al tema que se está ventilando, pero que pues también entendemos que por lo corto del espacio pues muchas veces nos alcanza a absorber una pregunta pues de fondo, simplemente como a darle una medio idea de qué se podría hacer. Amables televidentes, recordarles nuevamente, como ha sido habitual para nosotros, la desaparición del señor Gustavo Patiño Vázquez de su residencia en el municipio de Cartago Valle el día 21 de marzo del año 2012. Pues a la fecha, amigos televidentes, les comentamos que no se sabe nada de su paradero. Si de pronto usted tiene conocimiento, por favor, sírvase de informarlo bien a través de los números que están apareciendo allí en pantalla o a través del número celular 314-654-7696. Les agradecemos mucho y buena tarde. Nuevamente bienvenidos, doctor Mauricio, muy buena tarde a este espacio, este conversatorio, bienvenido. Gracias, doctora Aidaluz, a usted y a todos los televidentes que, como usted lo ha mencionado, ven este programa en vivo por el operador de cable Global TV Comunicaciones, y también a los cibernautas que nos siguen en www.canal2.com y pueden observar esta señal en vivo. Como es de costumbre en nuestros conversatorios, siempre me encargo de hacer un recuento respecto a los temas tratados. En nuestro conversatorio anterior hemos venido manifestando los requisitos que se deben de tener para la pensión de sobrevivientes. Hemos tratado los temas que tienen que ver con los temas de la pensión. Ya hablamos de los requisitos de la pensión de vejez, cómo se accede a ella, los requisitos para obtener la pensión de invalidez, y en nuestro último conversatorio abordamos el tema que es amplio y complejo porque es de las mayores situaciones que se presentan diariamente cuando de acceder a ese beneficio económico de la pensión de sobrevivientes. Adicionalmente, pues tenemos por comentar que hemos venido estudiando y vamos a tratar el tema sobre la nueva reforma pensional que se está tramitando en el Congreso y que ha sido socializado en muchos foros. Entonces, doctora Aidaluz, pues nosotros en nuestro anterior conversatorio, creo que una llamada de una televidente en la cual hace mención pues de que cuando se presenta la reclamación conjunta existiendo un vínculo matrimonial con el causante, pues genera unas situaciones un poco difíciles y traumáticas para quien ha desempeñado ese papel de compañera permanente dentro de los últimos 5 años. Entonces sería como interesante volverles a retomar este tema a nuestros televidentes respecto a los requisitos que se requieren para obtener esa pensión de sobrevivientes. Hemos hablado de lo de la cónyuge, pero también hay que tener en cuenta que los hijos del causante pues pueden acceder también a este beneficio periódico. Claro que sí. Estos requisitos de pensión por vejez los hacíamos pues también a la luz del documento 09 de Colpensiones, que si bien digamos es concordante con la ley 100, artículos 36 y sucesivos de la ley 100 en lo que respecta pues al régimen de transición, pensiones por vejez, invalidez, sobrevivientes, sustitución, hicimos como un recuento y bueno, ahora que usted lo menciona, sí es bien importante lo de la sustitución o la pensión de sobrevivientes, porque
cuando se presentan pretendidas beneficiarias, y esto lo alcanzamos como a ventilar en el pasado conversatorio, es donde vienen las dificultades porque Colpensiones, a través de su acto administrativo y por disposiciones también legales, porque así lo ha precisado la Corte, cuando se presentan pretendidas beneficiarias, él no puede tomar como la decisión, ¿cierto? Porque no va, digamos, como a esta etapa probatoria y todo esto que podría hacer mejor un juez de la República. Entonces lo que hace es que en el acto administrativo, en la parte resolutiva, invita a las pretendidas beneficiarias a que ellas ante la jurisdicción ordinaria puedan pues solicitar cada una, haciendo valer pues obviamente sus pruebas, la convivencia pues con el causante. En todo caso es indispensable que como mínimo la convivencia se haya dado durante los 5 últimos años al fallecimiento pues del causante. Y mencionábamos en ese conversatorio que cuando hay simultaneidad en la convivencia, pero el vínculo conyugal con una de ellas no se ha disuelto, quiere decir que es la esposa, o sea, con la que se tiene el vínculo matrimonial vigente, la que tendrá derecho pues a la pensión, a la sustitución. Con quien suscribió el contrato. Con quien suscribió el contrato matrimonial. Pero que si hay simultaneidad, por ejemplo, y no hay el vínculo matrimonial está vigente y también convivía con la compañera, pues entonces les darán en proporción, pero ya no al 50 y 50, sino al tiempo de convivencia. Pero hay una particularidad, doctora, sí. Y sería bueno precisar, tendría que existir lo que se denomina en el ámbito civil es una separación de hecho de esa sociedad conyugal. Si existiese la separación de hecho, o sea, cuando es un matrimonio católico, pues tendría que mediar una sentencia o una escritura pública. Si fue por notaría de cesación de efectos civiles del matrimonio católico y la disolución pues de la sociedad. Y si se trata de un matrimonio civil, pues será el divorcio con la respectiva pues liquidación. En esos casos pues ya se entiende que ya no hay un vínculo existente con la cónyuge. Entonces, si se demuestra que la compañera efectivamente convivió con él bajo el mismo techo, compartieron casa, techo, lecho, fue la que lo acompañó en los últimos momentos, si estaba enfermo, pues en su enfermedad, pues será esta compañera porque ya está disuelto un vínculo matrimonial con la anterior. Pero en estos casos, si hay la convivencia simultánea, pues será fraccionado. Y si existe el vínculo conyugal, así esté viviendo con la compañera, haya vivido con la compañera, pues le corresponderá por ley a la esposa, ¿no? Esto es lo que ha precisado. Entonces, cuando ya se acude ante la jurisdicción ordinaria, pues hay que entrar, ¿cierto?, a desvirtuar la convivencia de una, tendrá que entrar a desvirtuar la convivencia de la otra, ¿no? Tendrá que demostrar con prueba sumaria que ella era la que estaba haciendo la vida conyugal o marital con ese pensionado, con ese cotizante. Sí, tendrá que demostrar que compartían el mismo techo. Si hay hijos en común, pues digamos que ya la pensión sería vitalicia, pero no significa que no se tenga que probar la convivencia. Lo que pasa es que ya sería vitalicia. Bueno, ya nosotros aquí terminaríamos. Yo creo que volver a precisar los beneficiarios, usted mencionaba ahorita los hijos, pues ya habíamos en el conversatorio pasado comentado pues que son los hijos menores de 18 años, los hijos que oscilan sus edades entre los 18 y los 25 años, siempre y cuando estén pues estudiando en una institución educativa aprobada por el ministerio, que cumplan con una intensidad horaria y que dependan económicamente, porque puede ser que un joven, ¿cierto?, se dedique más bien entre los 18 y los 25 a estudiar, pero también a trabajar. Entonces, si no se demuestra la convivencia, pues entonces no podrá ostentar esa sustitución o esa pensión de sobrevivencia. Tiene que estar dedicado netamente a las labores académicas y no puede compartir esas labores académicas con su trabajo porque rompería el vínculo de la dependencia económica con ese causante o con esa persona con la cual dependía económica. Es decir, en eso sí es muy claro y sí, que eso es lo novedoso que trajo con ese acuerdo, ¿no? Y es la dependencia económica, e inclusive dice sin ingresos adicionales. Y de los hijos discapacitados, aquí sí es sin límite de edad, ¿cierto? Sino
un hijo que tenga una pérdida de capacidad del 50% o más, pero siempre y cuando dependa económicamente. Y se habla también que a falta pues de ese grupo primario familiar, pues estarán, si el señor, el causante o la señora eran solteros, pues tendrá derecho los padres, pero siempre y cuando se demuestre también pues la dependencia económica. Y estarán también a falta de padres los hermanos inválidos, pero aparte de tener pues calificado el grado de pérdida de su capacidad laboral, pues también tienen que depender económicamente sin ingresos adicionales. Quiere decir que si este hermano inválido o hermana inválida, sí, pese a tener pues la calidad de persona discapacitada, percibe, digamos, ayuda de parte de otros hermanos, otros familiares, pues quiere decir que no depende entonces en su totalidad del causante, llámese pensionado o llámese un cotizante. Bueno, aquí ya culminaríamos pues con la parte de la pensión de sobrevivientes o de la sustitución pensional. También hay lugar a la indemnización, ¿cierto?, sustitutiva de la pensión, llámese de vejez o de invalidez, cuando la persona no cumple pues con los requisitos establecidos en la ley. Entonces, si por ejemplo es por pensión por vejez, tiene la edad, pero no tiene el tiempo requerido y esta persona manifiesta por escrito su incapacidad para seguir cotizando, sí, no, ya no trabaja, es un trabajador independiente, no es que no trabaje el independiente, sino que ya no hay un vínculo laboral. Entonces quiere decir que a esta persona ya le queda muy difícil continuar haciendo aportes al sistema de seguridad social. Entonces manifiesta su incapacidad y Colpensiones pues le entregará una indemnización de la pensión, de lo que a él le correspondería, y es un promedio ponderado que tienen ellos para calificar dependiendo pues de los aportes, dependiendo del número de semanas cotizadas. Bueno, y también en materia de pensiones se configura lo que es el auxilio funerario, que lo tiene también el régimen de prima media, y es que la persona que demuestre haber sufragado los gastos de entierro, bien sea del cotizante, ¿cierto?, o del pensionado, porque igual el pensionado, en el caso de fallecer, si es la pensión de vejez o de invalidez, tiene derecho a que el Colpensiones le pague el auxilio. Con cargo a ellos, le pague el auxilio funerario. Pague el auxilio funerario. Entonces la persona que sufragó los gastos de entierro, pues demostrará con la factura a su nombre que fue quien se hizo cargo pues de los gastos del causante, del fallecido. Y este es un auxilio que no es ni inferior a 5 salarios mínimos, pero tampoco pues es superior a los 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces aquí ya, doctor Mauricio, culminaríamos ese tema que tiene que ver con las pensiones y nosotros en este mismo conversatorio abordaremos el tema de la reforma pensional, qué es lo que pretende el legislador o qué es la propuesta que ha hecho el gobierno frente a esa reforma pensional. Frente a esa reforma pensional, pues nosotros en distintos conversatorios ya hemos ilustrado a nuestros televidentes sobre los BEDS. Sí, esos BEDS, los beneficios económicos periódicos que van para una población pues de estrato socioeconómico bajo. Son los subsidios que aportará el Estado para que la mayoría de la población pueda acceder a una pensión digna. O a un retiro digno. O a un retiro digno. Sí. Y también el legislador se ha encargado de establecer la pensión familiar. Y adicionalmente, pues no se sabe para nuestros televidentes, y esto es a manera de información, pues existe Colombia Mayor que contribuye en parte con aquellas personas que pueden tener esa expectativa y se puede materializar de ese derecho o ese beneficio económico de pensión, y parte del Estado paga en un porcentaje, en un 75%, y el usuario o el beneficiario pagaría el 25% restante. ¿Eso qué pretende hacer el gobierno? Incorporarlo en el nuevo modelo, es decir, como son digámosle, modelos que pretenden darle una optimización al sistema pensional, pues los pretenden agrupar, y hay unas particularidades en el nuevo proyecto, doctora, que es muy bueno discutirlo.
Se pretende que el régimen de prima media solamente esté casi que destinado a los estratos socioeconómicos más bajos de la población. Estrato 1 y 2, población del CISBEN, trabajadores que independientes, por ejemplo, que sus ingresos o las cotizaciones son con base en un salario mínimo legal y que es la mayoría de la población que está siendo cotizante en este momento. Se calcula que más o menos puede en 10 años estar una población de 9.7 millones de pensionados, entonces hay que fortalecer el sistema. Nosotros siempre hemos establecido en nuestros conversatorios que debe haber una sostenibilidad del sistema y eso se va a tratar de hacer unificando y trayendo mayores contribuyentes al sistema. Por eso se está incorporando una nueva población, es decir, esas personas que tienen cotizaciones a un salario mínimo que sean afiliados al régimen de prima media, porque hay que hacerlo sostenible, es decir, de la única manera que puede sostenerse el sistema es que entren nuevos afiliados porque son los que aportan para el pago de esas pensiones o esos beneficios periódicos que reciben los pensionados en la actualidad. Es decir, el sistema no puede estar siéndole inyectado dinero o capital por parte del presupuesto nacional, sino que tiene que ser a través de las contribuciones que genera una población. Esto a manera gráfica sería como una escalera en la cual cada uno que va alcanzando un peldaño más arriba pues va a tener mayor beneficio, más posibilidades, y el de abajo pues a medida que va aumentando el periodo, el tiempo y las cotizaciones pues va a poder ascender, y esa es la manera de poderlo sostener el sistema como tal. Entonces esa es una particularidad. Aquí vendría una discusión muy particular, doctora Aidaluz, y es que esa población que está afiliada a los fondos privados, ¿qué va a pasar con ello? Porque pues Asofondo se debe haber pronunciado. Asofondo se ha pronunciado en lo que pues uno ha podido leer en noticias, leer sí en prensa o en televisión, y es que ellos dicen, bueno, entonces ¿qué va a pasar con esa población? Porque si Colpensiones, el régimen de prima media, va a manejar la mayoría de la población, ¿cierto? Porque los de un salario mínimo, entonces los fondos y Asofondos, que es el que agremia los fondos privados. Entonces dice, bueno, ¿y entonces qué va a pasar? Entonces nos van a trasladar, quiere decir que a los fondos privados que tienen también un gran porcentaje, si no es la mayoría, si no es la mayoría, porque es que en Colombia pues es muy difícil, una población muy selecta la que puede cotizar por encima de 2 salarios mínimos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que van a trasladar a toda esta población del salario mínimo que está en los fondos privados con destino al régimen de prima media con prestación definida. Entonces, ¿cómo quedaría entonces la sostenibilidad de los fondos privados? Pues podríamos lanzar a juicio de nosotros como abogados litigantes es que se está haciendo una redistribución del negocio. El negocio como tal, pues la mayoría de afiliados al sistema de seguridad social para el tipo de pensiones, pues obviamente lo tienen los fondos, por el desprestigio que ha tenido como tal el Instituto de Seguros Sociales y ahora que tuvo que ser liquidado para que diera vida a Colpensiones. Eso ha llevado a que mucha de la población que entra a trabajar al sistema como tal y se le pregunte a quién quiere cotizar, lo haga a través de los fondos privados porque obviamente exigen mayor rentabilidad, pero recuerden que eso tiene pues un portafolio de servicios donde el usuario tiene que tener como mínimo una noción de dónde puede producir mayor utilidades ese dinero que está aportando para su pensión. En cambio, pues como en el régimen de prima media es un fondo común que obviamente no está dirigido a generar unas inversiones o a captar recursos suficientes para fortalecerlo, pues obviamente entrará en desventaja. Por eso pretende el legislador llegar a hacer esta figura, materializarla y poderle dar mayor fortaleza y que pueda entrar a competir en el medio y pueda ser fuerte más adelante por el número de población que va a acceder a este beneficio económico. Sí, de hecho se está haciendo la invitación, ¿no?, a que todos los usuarios del régimen de pensiones se asesoren bien al momento de hacer traslados por todo eso que usted está mencionando también, porque se han perdido muchos beneficios cuando se trasladan de un régimen a otro. Y se está inclusive disponiendo de un mecanismo que va a permitir un sistema, una plataforma, llamémoslo así, en ambos regímenes, que va a permitir que el afiliado sepa, que le hagan como digamos la proyección, el cómputo de lo que va a ser su pensión,
para que él pueda optar por la mejor decisión al momento pues de trasladarse. Es decir, harían como un cálculo actuarial de cómo serían las circunstancias a ver qué le es más favorable a esa persona. ¿Qué le es más favorable en el momento de adoptar una decisión? Porque es muy complicado a una persona que se acaba de vincular al régimen o que se reactiva y pueda determinar dónde le es más conveniente acceder a esa pensión, porque pues para nadie es un secreto, al Estado le interesa que la mayoría de la población pueda disfrutar de una pensión, porque pues a pesar de todo el país ofrece unas garantías suficientes, pero no podemos ser una población subsidiada. Sí, eso es cierto. En ese momento vamos a hacer un pequeño suspenso aquí, porque se abre la línea de participación a través del 558-5292, para que usted, amable televidente, si a bien lo tiene, pues haga su llamada, si tiene pues interés en ahondar sobre algún punto de este tema que se está tratando hoy acá. Si no hay aviso de llamada al aire, pues vamos dando continuidad con el tema. Doctor Mauricio, a mí también me llama la atención que en esto de la reforma pensional se menciona también, aparte pues de lo que es Colombia Mayor, los BED, porque se puede optar por cualquiera de esas, ¿cierto? Según se entiende. Es optar por una pensión de vejez, ¿cierto? La prestación económica por vejez, optar por los BEPS, que son los beneficios económicos periódicos, que dijimos que van a subsidiar como 7 millones de personas pues de la población de estratos 1 y 2 y del CISBEN. Tenemos Colombia Mayor, que es el régimen subsidiado que anteriormente era Prosperar. Que en estos momentos está generando resultados, porque conozco más de una persona hay muchas personas que han obtenido podido acceder allá a la pensión por este beneficio que muchos o pocos conocen, muchos se han beneficiado y pocos conocen de esa información. Y que obedece a un salario mínimo legal mensual vigente y que es la misma administradora del régimen de prima media quien va a quedar pues a cargo de su pensión. Es decir, exacto, independiente si fue por el régimen subsidiado o no, pero igual va a obtener su pensión vitalicia. Y la otra, en esta reforma que se introduce, es lo de la retroactividad en la pensión. Entonces entiendo yo que si tengo un capital, por ejemplo, yo lo podré depositar a una cuenta que me imagino que será puesta en conocimiento por parte del régimen de prima media o de la administradora que esté administrando ese régimen. ¿Y será que entonces yo allí puedo acrecentar con mis cotizaciones adquirir también una pensión por vejez? Porque si es así, entonces digamos que el modelo se parecería mucho al del régimen de ahorro individual con solidaridad. Lo están aproximando. Se está aproximando, entonces ¿cuál sería la distinción entonces en los dos regímenes? Si el uno es individual y el otro completando este requisito que usted acaba de describir detalladamente, podemos concluir que los dos sistemas no se van a diferenciar, porque la única sería en que el uno lo administra el Estado y el otro es administrado por particulares, pero las condiciones van a ser casi que iguales, porque si usted puede hacer ese traslado de dinero, o puede ahorrar, o puede proponerle al régimen, decir, llegar a Colpensiones y decir, mire, yo me quiero pensionar y quiero incrementar el valor de mi pensión, aquí traigo unos recursos adicionales, pues obviamente así lo podrá realizar con este proyecto que está en este momento en curso en el Congreso, porque entró a partir del 20 de julio de este año a ventilarse nuevamente. Exacto, en sus respectivas salas. Bueno, amables cámaras, sí, amables televidentes, pues nos resta darle las gracias. Por hoy este espacio al aire ha terminado, darle las gracias por su sintonía, por sus mensajes de apoyo, que Dios los bendiga y hasta un próximo conversatorio. Doctor Mauricio, muy buena tarde. Gracias, doctora Aidaluz, y gracias a todos los televidentes que pudieron observar este programa en vivo y en directo.